Giróscopo político. La rosada sin disimulos y la cultura sin tapujos. Con Luis San Martín y Pedro Andrés de Tejada. Sigue girando. Sigue girando. Muy buenas tardes, ¿cómo les va? La música nos identifica también la tarde de Comedios, con este programa que hemos dado de llamar el giróscopo político, porque el giróscopo es un antiguo artefacto que usted sabe, giraba y iba dando indicaciones muy claras, ¿no? Pero se iba manteniendo en este giro y cambio permanente. ¿Qué es lo que nos pasa todos los días, ¿no? Cuando uno observa la realidad de nuestro país, la realidad del mundo, cuando uno está identificado con todo lo que está sucediendo, que realmente no es poco, ¿no? Y te gira aquí para el lado de lo más dramático, de lo más difícil, sin ningún lugar a duda. Vamos a tener hoy una nota muy importante con un ex embajador, con un hombre, un embajador, ¿no? Que es el actual director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, un lujo que nos vamos a dar en un momento. Por supuesto voy a presentar ya a mi colega, a mi compañero de trabajo, a Pedro, si está del otro lado. Usted sabe que ahora no nos miramos en la radio, por lo menos en este momento. Seguramente lo vamos a hacer como lo hacemos en otros programas, en forma virtual. Bueno, ahora lo tenemos que hacer en forma auditiva. Así que, Pedro, ¿estás del otro lado? ¿Cómo estás, Luis, amigo? ¿Cómo te va? ¿Bien? Ojalá que sí, que pronto, por ahí para el próximo programa, Sí, acordar sí. todo para poder hacerlo, ¿no? Vía videollamada. Sí, porque no hay nada mejor que observar el gesto de quien es nuestro interlocutor, sea invitado o sea co-conductor, ¿no? Vos sabés que hay una serie de cuestiones que están pasando en la Argentina realmente muy preocupantes, ¿no? Yo le diría a nuestra audiencia que no dejen de observar con detalle, con mucho detalle, esta actitud que ha tenido Sergio Berni, el secretario de Seguridad de la provincia de Buenos Aires, tanto con algunos intendentes como inclusive con quien se lleva pésimamente más, que es Frederick, la titular de seguridad a nivel nacional. Sus apariciones en la televisión, su búsqueda de esto tiene que ser de esta manera, ¿no? Es muy contundente. Creo que está buscando tomar un protagonismo que posiblemente sea político a futuro, pero que en este momento es indispensable. Y te cuento por qué. Porque ya está decidido. Mirá, fíjate vos, a pesar de los desplantes de esta reunión que tuvieron ayer, está decidido que el gobierno nacional va a enviar efectivos federales a la provincia de Buenos Aires. ¿Qué significa todo esto, Pedro? Bueno, vos lo sabés, lo vivís permanentemente en la calle. Recién el informativo acaba de dar cuenta de un nuevo asesinato. Bueno, en realidad no fue asesinato, sino fue una defensa propia aparentemente en una zapatería en Flores, donde una persona murió precisamente el delincuente, ¿no? Pero que la gente se está empezando a defender. ¿Cómo esto puede llegar a ingresar en un terreno muy parecido a lo que nosotros decimos siempre, haciendo equivalencias al Far West? Es muy complicado lo que está sucediendo, por esto este envío de federales a la provincia de Buenos Aires. Pedro, vos sabés que nosotros lo vemos permanentemente. La cantidad de efectivos que tienen que mantenernos en un área de seguridad y mantener, porque tienen conocimiento de dónde están ciertos sectores de la delincuencia, están abocados a otro tema que tiene más que ver con la plaga que nos está en este momento afectando a todos, que es el coronavirus, ¿no? Evidentemente aquí hay un tema que hay que seguirlo muy de cerca, porque me parece que es un tema que implica la sociedad en este caso, otra que la política. Dejemos de lado brevemente la economía, aunque está combinada con esto, pero realmente es muy riesgoso lo que está sucediendo. Luis, sí, perdón escucho, que te sí. interrumpa, con respecto a lo que decís, hay una realidad, y es que muchos efectivos de la bonaerense fueron justamente por el tema de la pandemia, para poder controlar, Sí. traídos al conurbano. Y yo que, bueno,
ya sabes, para lo que me dedico, tengo muchos conocidos en el interior de la provincia, están preocupados porque lugares donde antes había protección, hoy son tierra de nadie. Claro, sí, es un poco lo que estaba tratando de explicar, de decir. Hay lugares que están absolutamente indefensos. Bueno, vos lo estás explicando bien, ¿no? Es precisamente por la forma en que se van trasladando los efectivos de la provincia de Buenos Aires y son necesarios. Fíjate vos que a pesar de todo lo que se ha hecho, ya yéndome a otro rubro, pero que no escapa demasiado a esto, nos encontramos, por ejemplo, con Ginés González García, el ministro de Salud de la ciudad de la Nación, que dice que si el crecimiento de casos de COVID-19 se siguen yendo por este lado, hay que entender que esto es por indisciplina social. La pelota se la pasan al otro, ¿no? Más allá de que él no puede resolver todo, pero la pelota la pasan al otro. Y lo curioso es que hace momentos nomás, Daniel Goyán, que es el ministro de Salud, pero de la provincia de Buenos Aires, dijo que si siguen aumentando los casos de coronavirus, se va a ir otra vez a una etapa anterior, que es una etapa de endurecimiento. Sabemos que en el mundo esto está así. Bueno, no sé si tendrás información, pero en Japón, en Australia, en algunos lugares de Europa, donde parecía ser que iba declinando la curva, volvió a dispararse. Es decir, aquí hay que estar muy atentos, hay que ver qué es lo que pasa, ¿no? Porque no es tan sencillo. Así es, Luis. Está muy complicado. Igual yo creo que no se puede tirar mucho de la cuerda. Creo que la sociedad ya no aguantaría un retroceso y debería hacerse lo mejor posible, tanto de responsabilidad por parte de la sociedad como también del gobierno, para que no haya que dar pasos atrás, porque no es que uno quiera alarmarse, ¿no? Pero no sé si la sociedad estaría dispuesta a cumplir. No, yo creo que no. Creo que no, por lo menos en algunos sectores no. En otros sectores donde de más edad y con otra cultura tal vez sí lo hacen. Pero hay lugares donde la gente tiene hambre, necesita trabajar. Hay mucho que entender para aquellos que tienen el trabajo liberado, ¿no? Personas que dependen de su manualidad. Es muy complejo, realmente muy complejo. Avanzo en otro tema que me parece que va a traer cola. Bueno, Alberto Fernández, el presidente de la República, dijo hoy que hay grupos de bonistas, que son los más importantes, que están actuando de mala fe con la Argentina. Vos sabés que es muy poca la diferencia que hay entre lo que ofrece Argentina y en los que recepcionan estos tipos. Son bien conocidos, son pueden aguantar un juicio, pueden aguantar una cantidad de situaciones con las deudas que tienen con los países, porque su trabajo es ese, y el país puede caer en default, y esto es verdaderamente un problema muy grave a futuro, sobre todo a futuro, ¿no? Y a la salida de la pandemia, que es el momento donde vamos a necesitar más dinero para estar en condiciones adecuadas. Y te dejo una última que me parece que es importante también. Hay novedades en la justicia argentina, una justicia que está esperando una renovación, que está esperando una nueva ley, que está esperando una intervención parlamentaria que no viene todavía y que va a ser muy difícil que salga, ¿no? De renovar la justicia. Pero tenemos el caso, por ejemplo, de los nombramientos. El juez Ercolini, bien conocido, va a reemplazar a Canicova Corral en lo que se llama causa AMIA. Curiosamente, Julián Ercolini es el máximo enemigo jurídico que tiene en este momento el presidente Alberto Fernández. Eran muy amigos y dejaron de serlo. Y tiene causas importantes que están muy vinculadas con la familia Kirchner. Así que en este ida y vuelta que tenemos en la Argentina no sabemos exactamente para dónde se inclina nuestra situación
¿Para dónde se inclina la justicia? ¿Para dónde va la economía? Que realmente, si te doy los números que tengo, no quiero aburrir con los números que tengo, pero son verdaderamente dramáticos, ¿no? El giróscopo se frenaría, te digo sinceramente, ¿no? Y después hay, por supuesto, en la política cotidiana, en la Casa Rosada, en sus alrededores, siempre versiones que surgen de algo que se nos ha dado, a ver si vos coincidís conmigo. Siempre hemos tenido la política dominante, que es el oficialismo, sobre todo si es peronismo, y del otro lado, bueno, una cantidad de situaciones y de posturas políticas que son generalmente, que chocan entre sí, que tienen discusión. En este caso se ha dado al revés. Dentro del justicialismo, dentro de la estructura de gobierno, que es una polipolítica, no son todos del mismo opinión político, ni el presidente ni su vicepresidenta coinciden, lo sabemos perfectamente bien. Se habla permanentemente de cambios en el gabinete, se tira a la prensa, se estira con mucha vehemencia quién se va, quién no se va, se menciona a Daniel Arroyo, que es el ministro de Desarrollo Social, se menciona a Moroni, que es el ministro de Trabajo, luego a María Eugenia Bielsa, que es de Hábitat. Esos van a salir, son albertistas puros, ¿no? Y después cuando cambia la rueda, porque dicen eso es imposible que suceda, ya empiezan a mencionar a Nielsen, a Vito Velo, pegado a Alberto Fernández, y a Santiago Cafiero, más que pegado a Alberto Fernández. En definitiva, mezclar, y ahí si querés un poquitito lo sazonamos con un poco de Vilma Ibarra, y es lo que se escucha todo el tiempo en este momento donde la pandemia ha, yo diría, acaparado la noticia. Sin embargo, estas cosas siguen pasando, no pueden dejar de pasar porque somos humanos, tenemos la desgracia o la virtud, vamos a decirlo de que somos más políticos que administradores en quienes nos conducen, y eso generalmente no es muy favorable. Pedro, ha pasado un rato largo, estamos hablando y creo que tenemos al invitado en cualquier momento. ¿Te parece que hacemos una pausa y nos conectamos? Perfecto, Luis. Vamos a una pausa aquí en Ecomedios, inmediatamente lo anticipado, Julio Lascano y Media va a estar con nosotros. El programa que con Pedro hacemos los jueves para no solo volcar un poco lo que nos sucede, ¿no?, de la política y demás, sino para conocer la opinión de personalidades que realmente tienen una trayectoria suficiente y una actitud y una yo diría capacidad profesional suficiente como para explicarnos cosas que pasan en este caso en el mundo, ¿no? Yo lo había anticipado, Julio Lascano Ibedia es el actual director de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad de El Salvador, pero ha tenido una larga trayectoria. Pedro, me gustaría que lo presentes, así podemos comenzar una charla que va a ser seguramente más que interesante por lo que significa nuestro invitado hoy.
Claro. Muchísimas gracias, Luis. Antes que nada, bueno, el entrevistado, como bien dijiste, es Julio Lascano Ibedia, que además del cargo que hoy ocupa, es embajador diplomático y embajador de carrera. Ha estado en muchos países representando al nuestro, ¿no? Como por ejemplo en Uruguay, en México, en Italia, Cuba, Angola, entre tantos otros. Y la verdad que yo le pedí el otro día poder salir al aire para que nos cuente un poco de la actualidad, un poco de cómo está la política exterior argentina, las relaciones internacionales, y creo que estamos en un contexto muy interesante para que nos pueda explicar un poco y podamos conocer más la temática. Así que, Julio, muchísimas gracias por aceptar la propuesta y te agradezco por este rato que nos vas a brindar. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy buenas tardes y a las órdenes, acá estamos para hablar Julio, con una audiencia importante y con ustedes. Adelante. Usted sabe, Julio, que la preocupación mayor de aquellos que nos interesa, y a los que no les interesa tanto también, pero que están ubicados en el mundo real, de repente observan que una pandemia ha modificado todos los esquemas, o por lo menos eso es lo que aparenta, ¿no? En lo que significan las relaciones internacionales, con el surgimiento tal vez de países que estaban en una situación verdaderamente precaria en lo que se refiere a la salud, y hoy en día están tratando de salir de esta situación compleja. Caso Argentina, por ejemplo. Pero me refiero a usted, que conoce el mundo muy bien y conoce nada más, ha estado hasta en Angola, o sea, tiene conocimiento de arriba y de abajo, ¿no? Sí, es profundo. Nos puede decir cuando se producen estas crisis, pero en este caso que es global, ¿cómo queda las relaciones internacionales, la diplomacia en general? Es muy interesante lo que estás haciendo como cuestionamiento, porque en realidad casi todos los medios clásicos, los medios de comunicación, han hecho referencia escrita, y en algunos casos con algunos especialistas. Lo hizo Henry Kissinger hace un mes, y lo hizo Guy Sorman, y lo hicieron referentes también que están en el mundo de la diplomacia permanente, sobre la necesidad de replantearnos o pensar en nuevo orden mundial. Imagino que ustedes escucharon este término bastante seguido estos últimos tiempos, por supuesto. Y nos hace reflexionar primero si vamos a salir hacia un nuevo orden mundial. Creo que es cuestionable, yo tengo mi pensamiento que ahora te lo expreso, y sobre todo ponernos a pensar cuáles son las claves para saber si lo que está pasando ahora no está develando problemas estructurales. Generalmente las pandemias, los azotes que sufre la humanidad, sea que los genere la naturaleza humana, que en general los genera la naturaleza humana, lo que hacen es revelar, sacar la máscara, ¿no es cierto?, de problemas estructurales que ya existen. Es decir, la desigualdad, la hambruna, los desastres naturales, el terrorismo fundamentalista, la inseguridad pública, los problemas migratorios, los refugiados, etcétera, la exacerbación de los nacionalismos, las xenofobias. Todos esos problemas son lo que nosotros llamamos, o por lo menos yo los denomino así, los problemas que nos dejó la globalización. La globalización, que fue el anuncio del progreso indefinido a fines del siglo XX, parecía la panacea, porque siguió los pasos de la Pax Americana de los años 70, 80 y 90, y todos creíamos que, bueno, en ese progreso de países industrializados, en la fila iban a seguir los países en desarrollo, nosotros entre ellos, y que muchos de los países pobres se vieron por primera vez en la oportunidad de colgarse del tren y salir de la pobreza también. El principio del siglo XXI fue como un cachetazo, lo describo así y lo sigo describiendo así, pandemia de por medio. Y yo creo que la pandemia es un cachetazo y un piletazo, ¿no? Donde sabemos, como nos dicen en todos lados, que solo no lo podemos solucionar, donde el mundo tiene que buscar sus recursos de solidaridad, y donde se empieza a plantear, bueno, ¿qué pasó que en el siglo XX dejamos tan rápidamente el sistema de cooperación multilateral y la solidaridad? Y volvimos a las teorías del más fuerte y del poder. Hicimos así en el siglo XXI, y cuando estábamos todos paraditos, tratando de entender por qué estamos parados entre una guerra comercial entre China y Estados Unidos, por poner uno de los ejemplos del escenario internacional, nos vino la pandemia.
eso no significó que cese la guerra comercial entre Estados Unidos y China. En realidad, fíjese que, para ponerlo de ejemplo y terminar esta primera aserción que hacemos de política exterior, significó que ahora nos muestra que la pelea o la batalla, con el nombre que le quiera poner, la conflictividad presentada internacional entre Estados Unidos y China, es de carácter político, va mucho más allá de lo comercial. No sé si soy claro en esta primera idea que trato de dar. Y llamativamente a una consulta en el medio, que siempre me cae a mí en la ficha de la historia, cada inicio de siglo hay una pandemia, en este caso una pandemia ahora, en otros casos epidemias porque no se trasladaban, porque no había suficiente contacto Oriente-Occidente o etcétera. Pero lo curioso del caso es que Estados Unidos ha sido afectado brutalmente por la pandemia y uno lee, por supuesto, yo he ido a China de casualidad una vez y toqué China y me fui, por una cuestión periodística, ¿no? Pero no puedo entender, o sí puedo entender, cómo no hay noticias que dicen en China hay problemas. China crece y crece en un 4% además, es mucho. Claro, porque, porque el parámetro para medir, en este nuevo orden también, los parámetros de medición han cambiado. Los organismos internacionales, nosotros estábamos muy contentos porque después de la Guerra Fría y el nuevo ordenamiento mundial de cooperación, teníamos un sistema de Naciones Unidas que nos daba seguridades sobre los índices de medición inclusive. ¿Se acuerda que teníamos índices muy desarrollados en la economía, en el crecimiento y también en los índices de desarrollo de vida? En este siglo ya esos índices están hasta cuestionados, ¿no es cierto? Estos organismos están también bajo jaque. La mayoría de los internacionalistas y politólogos que vienen escribiendo del fin del siglo pasado hasta ahora ponen en jaque a los mismos organismos. El sistema de Naciones Unidas le propuso una reforma a fin del siglo pasado, no la logró, la sigue negociando, se propuso objetivos del milenio, no los logró del todo consolidar, y ahora tiene una Agenda 2030 que se está prodigando desde el año 2015, con el objetivo de llevar a las comunidades mundiales resultados más concretos sobre lo que se llama el Programa de Desarrollo Sustentable. ¿Cómo se llegó a eso? Bueno, por la necesidad de dar resultados, porque los organismos internacionales, si usted le pregunta a cualquier persona que va por la calle, no son creíbles. Ve cuando en Argentina dicen el clero no es creíble, la iglesia no es creíble, los políticos no son creíbles, los sindicatos no son creíbles, ¿no? Sí, claro. En el mundo internacional, usted le pregunta a la gente también, los organismos internacionales son, o sea, vos estás poniendo plata todos los meses de tu bolsillo, pones guita y colaborás a que el Estado después gire al organismo internacional. Y tenés que esperar que ese organismo te dé los beneficios del caso. Ahora, si vos te enterás que después de eso no hay información fidedigna, digo, estamos en problemas. Julio, creo que un caso muy claro, pero muy claro, por más que, digamos, tiene otras consecuencias, tal vez peores, ¿no? Es el de la OMS. Sí. La OMS, a eso iba a punto. Es tan claro como lo ves. Y lo que decís me parece muy acertado. La OMS tiene un fondo global que generó a fin del siglo pasado y que, no ha tenido los resultados esperados. Si uno está destinado, como me ha tocado a mí, en países más desfavorables, yo estuve en algunos muy favorables como Italia, otros medianos y de gran crecimiento supuesto como México, y otros tremendamente desfavorables, como fue el caso que cuando estuve representando países africanos. Entonces, la ausencia de programas de la OMS es algo que asusta, ¿no es cierto? Pero no sabemos si es el organismo quien lo maneja, quien lo conduce, la burocracia o el negocio, o todo. Porque lo que nos surge ahora, yo creo que la mitad de nosotros, los argentinos, que estamos colaborando gracias a que tenemos un know-how importante de nuestros expertos médicos y nuestros expertos científicos en la elaboración de alguna vacuna para este flagelo que nos tortura. Nosotros creo que la combinación con Oxford, si no me equivoco, ¿no? Exactamente, en directa combinación con Oxford. Pero digamos, se supone que 5 o 6 planos de laboratorios batallando. Y la primera información que nos viene como feedback es la batalla de los laboratorios. O sea, realmente no necesita la humanidad en ese momento que nos cuenten
cuál es la batalla entre los 5 o 6 laboratorios más importantes para cuándo va a salir la vacuna. Porque eso, además, no es solamente el problema de que nos vamos a desayunar de que existen negocios privados entre intereses privados comerciales, sino que es un cachetazo más a la OMS. Claro. O sea, si usted da antes confianza de que un sistema no le estaba funcionando porque parecía burocrático, o porque en países desprotegidos, como digo, en el África, no llegaba a solucionar problemas de fondo, bueno, ahora se va a encontrar que encima tiene internas con laboratorios y batallas comerciales. Entonces, digamos, eso se llama la tormenta perfecta, ¿no es cierto? Es lo que no queremos cuando nosotros aportamos a un organismo internacional. Lo que queremos es que esos organismos mejoren. Sobre todo porque hay muchos de esos organismos que, aunque nos planteemos reformar el sistema de Naciones Unidas, porque lo vamos a tener que seguir planteando, y Argentina ha sido puntero en eso. En la ONU nosotros hemos sido muy punteros de las ideas más novedosas para democratizar las Naciones Unidas, y la verdad que necesitamos hacerlo porque hay organismos que son imprescindibles. Otros podrán decir que no, pero mire, el mundo no se arregla sin tener una agenda mínima, y esa agenda mínima hoy empieza seguramente por el medio ambiente, seguramente por la seguridad internacional y seguramente por el hambre. Entonces, ahora, Julio, le hago 2 preguntas que están relacionadas con lo que usted está diciendo. La primera, ¿es cierto que cuando uno hace un diagnóstico acerca de lo que sucede en el mundo a través de las organizaciones internacionales, caso OMS o la que sea, pero cuando uno habla de OMS empieza a pensar en química, ¿no? Que hay mucha injerencia de la actividad privada con mucho capital. Estoy hablando en este caso de los medicamentos. Usted tocó el tema y me parece que es clave, ¿no? 8 están desarrollando y a lo mejor muy independientes uno de otro, y a lo mejor muy independientes económicamente uno de otro, que es lo peor, ¿no? Eso por un lado. Y por el otro lado, ¿usted no cree que estamos en un tiempo de una mala conducción? Cuando hablo de una mala conducción se me viene a la mente este hombre Trump y algunos dirigentes máximos de países desarrollados que realmente no están a la altura de las circunstancias y mucho menos de estas circunstancias. Sí, coincido plenamente. Creo que ahí tocó usted 3 temas vitales. Uno es, si los organismos internacionales no funcionan, hay que reformarlos. Naciones Unidas tiene conciencia y hay que mejorar los pocos buenos que tenemos. Esto es como cuando usted tiene una mala administración propia, ¿no es cierto? El mundo tiene que caminar hacia eso. Segundo, ¿por qué en los organismos internacionales los países y las potencias no pagan sus cuotas o se van? No es casualidad, ¿no? O sea, tenemos ahora la gobernanza no está pasando por allí, me parece que está pasando por el G5 o por el G20, digamos. Grupos de países que no están organizados orgánicamente y que generan países y decisiones y recomendaciones y resoluciones que ni yo conocemos, la verdad sea dicha. Entonces, la problemática es decir, si esos líderes se sientan a conversar, están resolviendo problemas mundiales. ¿Cómo? No es tan sencillo de saber, punto 1. ¿Cómo presionarlos para que tengamos conocimiento? Bueno, resulta que el 85% de la riqueza pasa por esos 20 países que se sientan. Claro, también tiene que ver con hay eso. que sentarse porque quedarse afuera del mundo en ese sentido siempre va a ser para peor. Y en tercer lugar, usted plantea un tema que es muy importante, que se llama la representatividad política. Sin tomar los casos exagerados de los líderes americanos, como pueden haber en Estados Unidos, Brasil o el que usted quiera elegir, donde se están realizando cuestionamientos graves a los sistemas democráticos y regímenes políticos representativos. Usted toma Europa, por decir, el continente al que yo adoro y al que creo que pertenecemos un montón en la Argentina. En la mitad de nuestra nacionalidad somos indígenas y en la otra mitad somos bajados de allí. Seguro, sí. Entonces, ¿y qué líderes tienen más del 22-23%? ¿Sabe que ninguno? ¿Sabe que no hay eso? Y sabe que eso no hay hace muchos años. Y es más, le voy a decir, no existe tampoco una tendencia importante hacia generar congresos filosóficos políticos que cuestionen este tema. ¿Por qué? Porque si yo cuestiono ese tema, tengo un riesgo mucho más grave, que es cuestionar la misma democracia, la pongo en cuestionamiento. Claro. Y eso es lo que ha dado lugar en la historia de Europa a la autocracia, ¿no? Entonces, el problema es bastante complejo, digamos.
se ha encontrado en Europa un formato que nos guste o no, digamos, la locomotora que camina, ¿no es cierto? Las economías funcionan y los liderazgos son pactados, mi querido amigo. Las democracias se conciben como sistemas de consenso social. Son liderazgos pactados. Si usted no tiene con ese 22% otro 20% aliado, no gobierna, ¿no es cierto? Claro. Pero ellos lo logran y van adelante. Pensémoslo, porque muchos de nuestros países nos puede pasar eso. Sí, Pensémoslo. es muy es una alternativa. interesante, ¿no? Es una alternativa. Es realmente muy interesante, me quedaría hablando horas, pero yo estoy acaparando el aire y tengo a Pedro del otro lado que seguramente quiere hacer alguna pregunta también. Por favor, me vuelvo loco con estos temas, me encantan. Es que son los temas, que apasionan en la realidad internacional. A veces creo que se habla con vocablos que son complejos y no son ocasionales. Así que... Pedro, por favor. Sí. No, totalmente. Yo, como también amo estos temas, estaba escuchándolos a los dos, sobre todo obviamente a Julio, y me planteo una duda, ¿no? Porque uno ve que con esto de la pandemia, el bloque de la Unión Europea, bueno, ahora está con el tema de los créditos y demás, y se está uniendo más allá del Brexit y los diferentes cuestionamientos que hay entre algunos países, lo están dejando de lado. Y ahora mi pregunta, Julio, es ¿qué es lo que pasa en nuestro bloque, en el Mercosur? ¿Qué es lo que está pasando que no se habla? ¿O para dónde cree usted que va a ir? ¿O si va a funcionar de una buena vez, por ejemplo, ante la pandemia, como un bloque regional? Está bien, es muy buena pregunta, Pedro. A ver, las integraciones tienen formatos que pueden ser iguales, pueden ser idénticos, similares o parecidos. La integración regional concebida en la Comunidad Europea, por más que sea un modelo que nosotros tomamos en la década del 80, no es el tipo de integración que ha realizado la Comunidad Europea, ni lo busca hacer. Digo, esto es de larga discusión, pero digamos, así lo acreditan los libros y así lo acreditan los documentos y resoluciones que se generan en el Estatuto de la Unión Europea. Ellos tienen una mancomunidad de ciudadanías y de fronteras liberadas, donde la supranacionalidad tiene que vencer a todo. El Brexit los quebró, pero no tengamos inconsciencia en saber que la historia, como decía ahí su colega Pedro, la historia manda, ¿no? Gran Bretaña no creo que tenga muchos problemas en volver a generar su propia comunidad e integrarse en su propia comunidad. El Mercosur, por el contrario, yo creo que es la resultante de una inquietud de un continente mucho más joven. No tenemos los 2000 y pico de años que tiene la historia de Europa en estas experiencias. Tenemos apenas 250 años. Hay una joven socióloga rioplatense, por decirlo así, Mariana Boto, que ha estudiado varios proyectos de integración y sacó las cuentas, ¿no? Y yo leía con mucha atención esta semana que nunca ningún continente, de los 5 continentes clásicos del mundo, tiene tantos proyectos de integración como América Latina. Curioso o no, es así. Nosotros hemos lanzado desde, imagínate, de México para abajo, o de Canadá inclusive, cuánto proyecto desde los congresos panamericanos hubiera para la integración. O sea que la voluntad ha sido no a raíz de 2 guerras mundiales, ¿no? Nuestra voluntad integracionista es incuestionable, de 250 años con proyectos de todo tipo de naturaleza, y casi todos han querido hacer mancomunidades sudamericanas muy grandes, en el caso de Sudamérica, bastante grandes. El Mercosur es una expresión mínima de esa voluntad política, no obstante, de gran eficiencia, porque primero se sentó sobre la existencia de una alianza estratégica que ya existía. Existía la LALC en los 60 y la LADI que está vigente. Nosotros hoy no podríamos tener relaciones económicas óptimas, por ejemplo, comerciales como tenemos con México, si no fuera por los acuerdos que tenemos a través de complementación económica con la LADI. La LADI es muy útil, le pongo un ejemplo de los tantos que tiene, ¿no? Pero digamos, podemos recorrer con la LADI eso. Y el Mercosur además ha evolucionado de manera política e institucional. O sea, dio también la oportunidad de podernos estudiar nuestras infraestructuras, podernos estudiar nuestras sociedades civiles, cómo somos, cómo nos parecemos y cómo podríamos integrar. Yo creo que la diferencia esencial donde no tenemos que confundirnos es en creer que porque nacimos de la sociedad Argentina-Brasil podemos desprendernos de esa verdadera unión. No es posible. No hay nada más distinto en América para el que ha viajado, en América Latina, que Brasil. No hay nada culturalmente más diferente. No solo en lengua, sino en formatos, en herencia, en
dependencia, en generación y hacia dónde quieren ir. Sin embargo, no hay nada más parecido en lo comercial al comercio argentino. En los últimos 30 años, el 33% del comercio nuestro, paraguayo o brasileño, ha pasado por el Mercosur. Mire, el de Chile, que ha sido observador, nunca se sentó en el Mercosur, dejó de pasar por la alianza que tenía de libre comercio con Estados Unidos, y desde hace 10 años su 33% del comercio pasa por el Mercosur. Y también el de Bolivia. Y Venezuela antes de caer en la autocracia en inflación. Quiere decir que no funcionamos mal. Nuestros acuerdos de baja ganancia con el Mercosur funcionan todos los días y le diría casi todas las semanas. Tenemos ese tribunal de controversias con asiento en Paraguay que dictamina y sí, solucionan conflictos bastante complicados, que no viene al caso explicarlos, pero quiero decir, está dictaminando sobre el problema que tiene la provincia de San Juan con la predicación de bicicletas que hay en el norte de Río de Janeiro. Esto existe. Julio, vamos a negarlo o no. Después viene lo que está en los diarios, ¿no? Digamos, con quién nos queremos aliar, si vamos más con la Unión Europea, si quiere, eso lo podemos desarrollar. Pero Julio, negar que el que funciona, no, funciona. Lamentablemente para todos hay que noticiarse que funciona y hay que tenerlo como una buena. Usted sabe, Julio, usted sabe que yo, por viejo periodista, tengo la suerte de haber estado en la conformación de la LADI y haber estado, decía, como producto de la LALC, ¿no? Y haber estado también en la creación, vía aquellos tiempos de Alfonsín y las conversaciones, sobre todo en Asunción, maravilloso. De la creación de este Mercosur que tiene exactamente lo que usted acaba de decir, el deseo de ser abrumadoramente importante, porque tenemos todos los elementos para hacerlo, pero tenemos la desgracia todavía, tal vez de nuestra juventud histórica, tal vez de no resolver problemas internos difíciles porque por coyunturas muy dispares, no nos parecemos a Venezuela o no nos parecemos a Perú, o sí a veces nos parecemos, pero creo que en el fondo el objetivo es un poco lo que usted dice, está en funcionamiento y algún día eso va a tener una constitución muchísimo más importante, por lo menos es lo que yo vi en los que quisieron crearla, ¿no? Sobre todo y creo que su visión es clarísima, y gracias por el testimonio que está dando, porque la verdad que yo entraba a la Cancillería muy joven, con 21 años, y lo que se estaba realizando en la Secretaría de Relaciones Económicas en ese momento, Secretaría que gracias a Dios existe todavía, que cumple una función de relacionamiento externo muy importante en el tema económico comercial, en el año que usted relata, no se llamaba Mercosur. El memorándum que teníamos en la mesa, los funcionarios, lo llamaba, usted lo recordará, el PIB, que era el Proyecto de Integración con Brasil. O sea que exactamente. Eso era lo que tenía el doctor Alfonsín en su escritorio, el Proyecto de Integración con Brasil. Y sobre eso es que se trabajó hasta que se firmó Asunción en la época del doctor Menem. Sí, con lo cual, además no podemos renegar de ese origen, porque ese origen estratégico fue fundamental, y fue la radicación de nuestras empresas y la de Brasil también. Era la famosa relación Alfonsín-Sarney, cuando muere Tancredo Neves, que curiosamente le cuento, ya que estoy, total, uno puede decirlo, estoy más viejo que antes, yo vi cuando se lo llevaban a Tancredo Neves momentos antes de asumir, la noche anterior, y después pude ver ese saludo en el puente entre Alfonsín y Sarney, que fue algo histórico que lo tengo grabado en la mente, y creo que fue el inicio de las conversaciones profundas de la relación argentino-brasileña, que incluían lateralmente, por supuesto, a Uruguay y a Paraguay, ¿no? Pero que fue una historia maravillosa. Qué bueno poder conversarlo con ustedes. No, al contrario, el gusto es mío, y su testimonio, se lo repito, es de gran valía, porque creer que los proyectos son comerciales sin un basamento político es para gente muy naíz, y no se lo puede ser, usted lo sabe muy bien. Hay que entender que las voluntades políticas son las que movilizan después la voluntad económica y comercial. La industria no nos va a seguir los pies si la política no manda en este sentido. Y eso fue lo que sucedió en esos años, y a la fecha de hoy, lo digo por si alguno está desahuciado con estas noticias, el Mercosur funciona y da. Como dicen en la calle, da. Y estos beneficios, además, se están estudiando con proyectos que la Cancillería tiene hace 25 años. El acuerdo con la Unión Europea, desde que yo tengo memoria, tardó 25 años en elaborarse en la Cancillería y la Secretaría de Comercio. No es una cosa que se firmó una mañana. Por suerte ahí Macri sacó con
con la gente de la Secretaría Económica y Comercio los papeles y los avanzó y los firmó. Pero digo, se trabajaron 25 años. Por más que puedan tener beneficios eventuales, que haya que estudiarlos y la aplicación parlamentaria, y que sea cuestionable algún sector u otro, está bien, podemos técnicamente bajarlos a cada uno de los sectores. Pero se tomaron 25 años de trabajo. Los acuerdos con la EFTA también, países insólitos que tenemos que relacionarlos. El relacionamiento externo va desde Noruega y Suecia hasta el Líbano, y Canadá. No son trabajos muy pequeños. Existen áreas muy puntuales de la Secretaría de Comercio Exterior, como nuestra Secretaría de Relaciones Comerciales, y de la Agencia de Promoción de Inversiones que trabajan en esto. Lo que ocurre, Julio, es que no tienen, como es un trabajo a largo plazo y es muy detallado porque son muchos los ítems que juegan en este rosario, demasiados, entonces tarda lo que tiene que tardar y no tiene el impacto periodístico que tendría, por ejemplo, acordamos con... ese es el tema, si no estaríamos hablando tal vez de otra forma y con otra condición, ¿no? De un gran acuerdo. Sí, también es verdad lo que usted dice. Y hay alguna información que a veces es tangencial o se la toma de manera un poco light, pero eso nos pasa a todos. Importante saber que en Mercosur estas cosas suceden y se convierten en hechos. No porque hayan 3 burócratas o 5 diplomáticos, Esto lo voy a decir con mucha reverencia. Esto se transforma porque el sector privado está sentado ahí hace 40 años trabajando. El sector privado es el más interesado. Y porque la Cancillería forma los grupos de exportadores, es que se exporta. Y porque la Cancillería conforma los grupos que van al Mercosur, es que se pueden progresar en el Mercosur, los acuerdos comerciales. Se hacen desde el sector privado. Son medianas empresas o grandes empresas las que empujan todos esos proyectos. No se vaya a creer que los burócratas puedan diseñar estas cosas desde arriba o desde la nada. Que América Latina tengamos algunos defectos, los tenemos, porque pensamos más desde los estados, sí puede ser que exista esa mentalidad. Pero si no hubiera sectores privados interesados, no, olvídese, ¿no? Solo pensemos que el gran intercambio automotriz, que en su momento fue un boom entre Argentina y Brasil, es absolutamente privado, ¿no? Absolutamente. Como lo es el más pequeño, en escala más pequeña, el que yo he nombrado de Volkswagen con México. Es absolutamente privado. Pero si no hubiera acuerdos en la DADI no se podrían realizar. A esto es a lo que me refiero. Entonces, yo las críticas las acepto y los movimientos entiendo que pueden tener determinaciones ideológicas. Ahí Pedro no decía, y en la Argentina también, tenemos que tener este posicionamiento, porque para pensar cómo recuperar la maquinaria, y hay que pensarla justamente desde estos anuncios que se hacen, por ejemplo, de generar un consejo público-privado para que se puedan promover exportaciones. Sin ese elemento no podemos avanzar. Creer que la Argentina puede seguir exportando eternamente soja y nada más, no va a ser así. No, ahora estamos con una chino dependencia sobre la cual todo el mundo puede opinar, pero no es lo más saludable nunca, porque siempre la región nuestra debería ser primaria. Es la primera vez que China nos exporta más que Brasil. La primera vez en casi 40 años. Este mes. Sí, o sea, es la primera vez. Y esto es producto de los objetos de materia médica que han sido intercambio por la pandemia. Pero digamos, la balanza nuestra con China es 4.000 contra 16.000. O sea, son miles de millones de dólares que hablamos. Y esa diferencia no la hemos podido remontar todavía, ¿no? Bueno, Julio, ahí tenemos que tener prioridades. Para mí ha sido un placer y seguiría conversando, ya le digo, porque me apasionan estos temas, pero vamos a tener que seguir cerrando el programa. Lo va a cerrar Pedro con una pregunta de Pedro, ¿no? Que por favor. A veces lo dejo más en silencio de lo que debería, porque soy tan apasionado que cuando comienzo a hablar me pasa que no me acuerdo que tengo a mi otro compañero al lado, y cuando estamos a distancia como estamos ahora, si yo lo tengo en la mesa lo miro y sé qué pasa, pero no lo puedo mirar en este momento. Así que Pedro, me gustaría que vos hagas el cierre, porque realmente esto ha sido un lujo para mí, porque es un repaso de la historia, es un repaso de lo que puede ser el futuro, ¿no? De nuestro trampolín al futuro, y me parece que hemos hablado con la persona indicada, como se dice habitualmente. Así que Pedro, yo, doctor, lo saludo, realmente le agradezco esta comunicación, le agradezco este transmitir cuál es una realidad que a veces uno no la piensa, pero está así. No, por favor. Al contrario, un gusto y un honor, y quedamos disponibles.
Adelante, por favor. La verdad que sí, estuve muy atento escuchando, porque la verdad que más que interrumpir con una pregunta, es un placer escucharlo a Julio. Quizás mi pregunta va a ser difícil de contestar o va a ser muy larga, pero Sí, se habla mucho de las relaciones exteriores, ¿no? Y mi pregunta es, la calidad de la política exterior argentina o de aquellos que la ejercen, no sé si me expreso bien, creo que usted me va a entender, Julio, está bien. pero Sí, a nivel, con los demás países con los cuales tenemos relaciones, ¿no? ¿Qué se podría decir? ¿Tenemos una buena diplomacia o una buena política exterior, digamos? Sí, a ver, vamos a hablar por escala, pero está muy bien lo que la pregunta. La política exterior es un elemento central de la política. Por empezar, lo quiero centralizar casi filosóficamente, pero digamos, si nuestro país no entiende que por relaciones internacionales es que pasa nuestro futuro, vamos a estar en problemas. Esto yo sé que lo digo y parece un poco pedante, pero la economía del país, la producción, las inversiones y la generación de empleo pasan por entender que el país tiene que insertarse internacionalmente. ¿Sí o sí? Le pongan el nombre que le quieran poner a la inserción, más internacional, inteligente, menos inteligente, más sudeste pacífico, menos, lo podemos discutir después punto por punto. Pero la inserción internacional es primaria. Yo creo que en esto hay un consenso básico, por lo menos de lo que yo visualizo, de los principales referentes políticos. Yo creo que eso es lo vital para elaborar una política exterior, es tener una sociedad que tenga representantes políticos que acuerdan eso para empezar. Ahora, eso no quiere decir que los que acuerden eso con la sociedad sean los expertos en la ejecución. Son dos temas distintos. La política exterior se formula desde la política con intelectuales, con académicos, con centros de estudio, con informadores y medios de comunicación como ustedes, y con consejos y fundaciones, es decir, son los que elaboran y hacen las recomendaciones sobre los rumbos que tiene que tener el país, son los que saben cómo está funcionando la rueda del país. El diplomático es un agente del Estado, como yo he sido 40 años agradecido, que en el exterior estás atento a recibir las instrucciones de que el país te va enviando para la producción de una relación especial, estratégica, y poner la mayúscula en cooperación, en cultura, en comercio, en inversión, o en el punto que sea dedicado. En ese sentido, la Argentina sí tiene un privilegio, porque el privilegio es que nosotros, como país, estamos muy lejos de todo. Estamos a 11.000 kilómetros. Somos un país inmenso y vacío, ¿no? Estamos de acuerdo con esas premisas. Hay que entenderlo, no somos el centro del mundo. Entonces, nuestra tarea es acercarnos sí o sí, porque estamos muy lejos. Y nuestra diplomacia es pequeña. ¿Saben cuántos diplomáticos de carrera nosotros tenemos? 1.100. ¿Cuántos embajadores somos de carrera de esos 1.100? 60. Y tenemos en el exterior más de 200 representaciones entre consulados y embajadas. O sea, ni los embajadores de carrera podríamos cubrir todos esos lugares. Tenemos que nombrar después ministros, que es un rango menor, o ministros de segunda, para cubrir esos lugares. Quiero decir con esto, el cuerpo se ha especializado profundamente porque ingresa con selección desde la década del 60 hasta la actualidad, con casi 60 años de un instituto que no se ha movido por ningún sector político de la sociedad. Nadie lo cuestionó jamás, porque el nivel de ingreso y de capacitación es pleno. Son 2 años a full. Y después, para ascender cada rango, usted tiene que dar exámenes de inglés, de comercio exterior, de nuevo, de italiano, digamos. Es muy severa la capacitación. Eso no quiere decir que tengamos como producto el 100% de la mejor diplomacia del país. Pero hay elementos políticos, que va a la pregunta primaria que vos dijiste, Pedro, que son para estudiar largamente. ¿Cuánto de politicidad tiene que aplicarse a esa política exterior? Nosotros tenemos también embajadores políticos que permiten nuestra legislación en un número de 25. Y no pasa por la cuestión de decir, no, entonces los políticos no los podemos tener más. No. ¿Qué políticos vamos a tener? ¿Cuál es el nivel del político que vamos a tener? ¿Cuál es la capacitación que va a tener el determinado político? Es lo que la sociedad necesita y mira. Porque el que decide política exterior, en nuestra Constitución lo dice clarito, es el presidente. Lo dice mejor, lo dice el Poder Ejecutivo Nacional. Es una persona unívoca. Él es el que toma la decisión. Entonces tiene que tener, por un lado, estos, como dijimos, estos pensadores que le elaboran la política exterior, y por otro lado, el arma ejecutiva, que es la diplomacia.
Y si en la diplomacia no se hace primar el profesionalismo, el país puede entrar en problemas, obviamente. Yo creo que hemos sido serios. Creo que todavía hay que quitarle muchísimo ideologismo a la política exterior, porque no lo merece el pueblo, no lo merece la sociedad y no lo merecen nuestros intereses. El ideologismo en política exterior no funciona. Son políticas de Estado y son intereses nacionales. Con lo cual, cuando prima eso, todos los demás afuera y a callarse. Así lo veo yo, Pedro, no sé si soy claro. Estuviste perfecto, Julio, la verdad me encantó la explicación que me diste. Coincido en lo que dijiste sobre que no hay que ideologizar la política exterior. Y bueno, quiero utilizar estos momentos antes de despedirte para agradecerte primero por la posibilidad de la charla que vas a dar este sábado sobre las relaciones internacionales y la política exterior. Primero, agradecerte eso. Y segundo, por haberme enviado tus libros, que tuve el placer de, como te dije antes, haber leído Hacia una nueva diplomacia, ideas para el diseño de una política exterior, y coincido plenamente con muchas de las cosas que vos decís en el mismo, y realmente para mí es un placer que hayas estado en nuestro programa, y ya sabés que cuando quieras sos más que bienvenido. Así que por mi parte te mando un enorme abrazo. Yo me congratulo muchísimo, gracias a ti, ojalá que los libros te sirvan. Seguimos produciendo, este año voy a ver si nos elaboramos un manual de relaciones internacionales, que el país también lo necesita hace tiempo, y vamos a seguir contribuyendo con todas las causas que sean para favorecer lo que es la situación crítica de nuestro país. Nosotros no tenemos más que bajar la cabeza y pensar en estas cosas que son diario a diario. No podemos darnos el lujo de ser un país que fuimos quinta potencia y que ahora podríamos estar, como dice la gente, vagando entre algunos países más o unos menos. No, tenemos un lugar y un destino privilegiado y tenemos que pelearlo. Pero mirando al mundo lo podemos hacer. Gracias, Pedro, por todo, y gracias a toda la audiencia y la invitación, y el sábado estaré allí. Muchas gracias. Un abrazo grande. Un abrazo. El giróscopo con este final de nota realmente muy buena por parte de Pedro. Tuvimos hoy la presencia de Julio Lascano Ibedia, que realmente nos llenó un poco de política internacional, cosa que no veníamos realizando, pero me pareció que eso, combinarlo con la pandemia, con la economía, con la situación del país, con el futuro que esto nos implica a la región y al país, es muy importante. Así que congratulados por un lado y en deuda con la radio, porque nos pasamos la media hora, y en la media hora usted sabe que tiene que haber tanda, y bueno, fue un error mío. Pido disculpas y me despido hasta el próximo. No sé si está Pedro. Por todo, bueno, esta es la dificultad de estar a distancia. Como usted sabe, tenemos este tipo de problemas. Quienes hemos hecho radio durante tantos años, no es fácil. Nos despedimos con el giróscopo aquí en Ecomedios, que nos da siempre la posibilidad de estar en el aire. Muy agradecidos, y hasta el jueves que viene.
Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.